El Señor me les bendiga en gran manera. Estamos en su programa Guiados por el Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy de religión o relación con Dios. Desafortunadamente hemos visto que cada vez nuestras familias y nuestros vecinos, en total el prójimo, está siendo alejado o los estamos alejando del Evangelio y aún de nosotros que tenemos la palabra de Dios. Me explico. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, cuando hacemos partícipe de una congregación cristiana, de un momento a otro nos vamos apartando de la familia que no es cristiana o de los amigos o del vecino, que porque es pecado. Jesucristo no hizo eso. Si algo divide al ser humano en cuanto a la unidad es pertenecer a una religión. Una religión o una persona religiosa más bien es aquella que busca agradar a todo mundo sin tener una buena relación con Jesucristo el Señor. Simplemente, o sea que es una vida de apariencias, pero en la vida interna, en la vida del hogar no hay buenos frutos acorde a la palabra de Dios. Hay un ejemplo muy importante en el libro de Hechos con el apóstol Pedro. Está en el libro de Hechos capítulo 10, verso 1 en adelante, que habla de un hombre que no era judío, sino que era romano, y los romanos eran menospreciados por los judíos. Los judíos no podían cenar con un romano, no podían entablar una amistad, ni siquiera podían entrar a sus casas. Había un hombre llamado Cornelio. Dice, verso 1 de Hechos capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, o sea a las 3 de la tarde del día, vio claramente una visión a un ángel que descendió y entró donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han sido escuchadas. ¿Cuál era la oración en sí que Cornelio elevaba? Que Dios le enviara a alguien que le enseñara de Jesús, que le enseñara del Evangelio, que le mostrara el amor de Jesucristo. Pero como Pedro tenía los prejuicios, siendo cristiano, tenía sus prejuicios judíos, Dios le permitió en una visión a Pedro, y a través de esa visión le dio una lección. ¿Y cuál fue esa visión? Pedro subió a la azotea y tuvo, o se durmió, o un sueño. El hecho es que la Biblia dice que tuvo una visión, y que Pedro en esa visión veía como del cielo bajaba un gran lienzo con animales cuadrúpedos, reptiles, o sea, los animales que eran prohibidos bajo la ley de Moisés consumir, porque eran prohibidos en ese tiempo. Y Dios le dijo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le contó al Señor: está prohibido, yo no puedo comer cosa inmunda. Y el Señor le dijo a Pedro: no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. 3 veces el Señor le dijo a Pedro: levántate, mata y come. Y luego, después de esa visión, Pedro despertó y llegaron unos hombres, unos soldados enviados por Cornelio, haciendo una invitación. Pedro fue con los soldados, llegó a Cornelio, y Cornelio feliz le dijo: ven, que ya que estás acá, danos
del Evangelio, de la palabra de Dios. Dice aquí el verso 9 del capítulo 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea a orar como la hora sexta, o sea, a las 12 del día. Y ahí fue donde aconteció lo de la visión de Pedro. Pedro compartió la palabra en gran manera a Cornelio y su familia y creyeron. Pedro entonces, ¿qué hizo? Habló con los judíos, con los demás apóstoles y les explicó de que Dios ya no hacía excepción de personas. En el verso 33, en el verso 32 se habla: envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante. Cornelio le estaba diciendo que él orando, Dios le puso en su corazón que enviara por él, por Pedro. Verso 33 dice: por tanto envié por ti, le decía Cornelio a Pedro, al instante, y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero vuelvo a la religión. Cuando nosotros entramos al cristianismo, nos enamoramos de Dios, de la palabra, de la oración, sin darnos cuenta terminamos volviéndonos religiosos. Y una persona religiosa hace acepción de personas. Una persona religiosa se preocupa simplemente por vivir en apariencia. Jesucristo atacó mucho la religión. ¿Y por qué? Porque a Jesucristo no le importa a qué religión nosotros pertenecemos. Porque las religiones son hechas por hombres y por eso las religiones se han encargado de dividir a la humanidad. A Jesucristo lo que le importa es que cada persona tenga la relación con Él, la intimidad. Cornelio no era judío, pero tenía una relación íntima con el Señor. Y como el Señor vio en el corazón de Cornelio que era un hombre temeroso, mandó a Pedro para que le llevara el Evangelio. Si Pedro lo hubiese menospreciado, pues el Señor Jesús hubiera mandado a alguien más, pero no hubiera dejado avergonzado a Cornelio. ¿Quiénes somos entonces nosotros para decir: yo no puedo ir a una reunión familiar con mis papás, o con mis tíos, o con mis hermanos, porque eso es pecado? No, Jesús no nos manda a hacer acepción de personas. Nosotros debemos de compartir en familia. Que es que ellos están haciendo una fiesta y eso no va conmigo. Entonces, si ellos están bebiendo, no bebas tú. Si ellos están bailando, no bailes tú, pero marca la diferencia. Jesucristo lo invitaron a unas bodas en Caná de Galilea y él fue y marcó la diferencia. Convirtió el agua en vino, pero no consumió. Jesucristo fue criticado porque se sentó con Zaqueo, un hombre cobrador de impuestos que robaba, prestaba y robaba. Y en ese banquete este hombre se arrepintió. Jesucristo llamó a Tomás, y Tomás era un publicano, o sea que era un judío, pero le servía, trabajaba para cobrar impuestos a Roma. Y Jesucristo no lo menospreció. Jesucristo vino a todo mundo. Ya que nosotros le rechacemos es otra cosa. Pero es triste que Jesucristo murió por todos y nosotros nos encarguemos de decir a quién le comparto el Evangelio, a quién no, a quién visito o a quién no. La mayoría de tiempo nosotros nos mantenemos aislados. ¿Por qué? Porque creemos que estar con nuestras familias, y no son ellos cristianos, sino que son inconversos, entonces estamos haciendo mal o estamos pecando. No. Nosotros debemos de recapacitar en el texto de Hechos capítulo 10, que el Señor Jesús no hace acepción de personas. Él vino, como dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir? Él vino a todos. Ya si yo no le recibo, el problema es mío. Pero nosotros debemos de buscar la unidad a través de Jesucristo y no hacer acepción de personas. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te pedimos perdón, porque más que vivir una relación contigo y con el prójimo, hemos caído, Señor, en una religiosidad. Y esa religiosidad nos ha llevado
a alejarnos de aquellas personas que necesitan quienes testifiquen, que necesitan conocer tu amor, que necesitan experimentar tus milagros. Si nosotros nos encerramos, Señor, como dice tu palabra, entonces ¿cómo llegarán ellos si no hay quienes prediquen? Guíanos pues a través del Espíritu Santo y llévanos, Señor, en tu santo y poderoso nombre, a que tu palabra llegue a todo mundo como tú querías, Señor. Haznos tus instrumentos en tu nombre. Amén y amén. El Señor les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así el Señor lo permite.